Muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, Lisandro, ¿cómo estás? Tantos años. Bueno, ustedes saben, hoy es la primera conferencia de prensa, como les dije el día que el presidente me pidió que ejerciera en lugar de ser portavoz del gobierno, con la idea de que ustedes estén informados continuamente, que reciban todas las respuestas que necesitan recibir para cumplir de la mejor manera posible el trabajo que llevan adelante día a día, de ser quienes le cuentan a los ciudadanos y a las ciudadanas las políticas de gobierno, quienes investigan, quienes denuncian, quienes llevan adelante el trabajo que todos sabemos que el periodismo lleva adelante con tanta dignidad y tan importante para fortalecer la democracia y los circuitos democráticos. Hoy es el primer día de la veda electoral, con lo cual no va a haber anuncios. Vamos a contestar todas las preguntas. Voy a contestar todas las preguntas que quieran contestar después de una mínima introducción. Entiendo que ustedes, entiendo la expectativa y entiendo que había un listado muy largo de periodistas que querían preguntar. Vamos a hacer la mitad de las preguntas hoy y la otra mitad el jueves que viene. Estas conferencias de prensa van a ser regulares, van a ser todos los jueves a las 12 del mediodía, salvo que por alguna razón haya de cambiar el horario. Y además vamos a sumar una conferencia de prensa también semanal para los medios radicados en el interior del país, para que todas las provincias, todas las ciudades tengan el mismo acceso a poder preguntar y a poder tener información de primera mano sobre los temas que quieren llevar adelante y que quieren conocer. Así que estamos todos construyendo este espacio y espero que sea lo más saludable posible para el trabajo del periodismo, para la comunicación del gobierno y para el fortalecimiento de la democracia. Sencillamente decirles que en la última semana hemos tomado una cantidad de medidas desde el gobierno que ayudan a fortalecer la principal preocupación del gobierno, que tiene que ver con cuidar a las familias y dentro de cuidar a las familias, cuidar particularmente a las mujeres, a las madres que si siempre han sobrevivido en condiciones de desigualdad durante la época de pandemia y después de la época de pandemia, teniendo que hacerse cargo de múltiples tareas en el hogar, de todo lo que significó la falta de presencialidad en las escuelas y el cuidado de los niños, que son las quienes llevan adelante los trabajos informales y que por lo tanto en muchos casos son quienes más perdieron el trabajo. Estas medidas que se fueron tomando durante las últimas semanas tienden a fortalecer principalmente a ese núcleo. Estoy hablando de, por ejemplo, lo que ayer se anunció con respecto, anteayer se anunció con respecto al monotributo gratis, que van a poder inscribirse en el monotributo sin tener que pagar durante 2 años, como una manera de formalizar lo que es la economía popular, también en el mismo sentido de formalizar el trabajo que se lleva adelante en las diferentes organizaciones sociales y a través de la economía popular. Hace unos días atrás el presidente firmó el decreto de transformación de algunos trabajos sociales en empleo formal, con una cantidad de posibilidades para que las empresas que contraten a esos trabajadores puedan no tener que aportar los aportes patronales y diferentes beneficios para que incorporen a trabajadores de la economía popular. Dentro de esos trabajadores, por supuesto, también la medida contempla que sean las mujeres, que aquellas empresas que contraten mujeres tengan otro tipo de beneficios, porque nos parece fundamental en ese sentido. Y en el mismo sentido fue la transformación de la tarjeta alimentar para que vaya directamente a depositarse en la cuenta de la AUH, para que las familias tengan más disposición para poder acceder a qué comercios compran. Y en el mismo sentido, claramente, lo que ustedes vieron desde ayer en la tapa de los diarios, que tiene que ver con el cuidado del acceso a todos los productos para la alimentación y para la vida cotidiana de las familias a través del control de la inflación, el cuidado de los precios, la protección de que efectivamente haya a disposición en la cadena comercial todos los productos que tienen que estar acceso claro de todas las familias. Así que en el marco de esas medidas y iniciando en este día, digamos, las conferencias de prensa, lo único que yo por mi parte me restaría decirles es que todo esto además está hecho dentro del profundo espíritu de búsqueda de acuerdos, no solo con la oposición política, sino también con todas las diferentes sectores que representan a la economía, a la producción, al trabajo, y así se llevan adelante una cantidad de acuerdos en el marco del Consejo Económico Social, que en algunos casos se transforman en acuerdos, en otros casos se transforman en leyes, y también así es la disposición del presidente Alberto Fernández en seguir dialogando y construyendo un acuerdo con la oposición política y con todos los sectores de la economía social, de la economía, del trabajo, de la producción y de la sociedad,
capacidad para pensar los grandes temas que tiene que pensar y llevar adelante la Argentina en adelante. Esperemos que bueno, los ruidos naturales que suceden en una campaña electoral no nos desvíen del objetivo de que entre todos y todas tenemos que construir un país mejor para los argentinos y las argentinas. Así que esta es sencillamente mi manera de iniciar esto y de darles la bienvenida. Y ahora, durante aproximadamente media hora, 25 minutos después de estos 5 minutos, voy a contestar todas las preguntas que tengan para hacerme. Tengo aquí el listado que ustedes me pasaron, así que los voy a ir nombrando y van levantando la mano. Entiendo que es una tradición en las conferencias de prensa que sea mi querido Roberto Di Sandro quien inicie la ronda de preguntas, y déjenme decirles que para mí es un honor y un placer, porque yo ingresé a la sala de periodistas de la Casa de Gobierno con 19 años, en el año 1985. Fue mi primer tarea periodística, fui la corresponsal de... En realidad hice un reemplazo de quien era en ese momento el corresponsal de Noticias Argentinas, que era Eugenio Payet, y a mí me tocó reemplazarlo, y ahí comencé mi tarea en la sala de periodistas, donde ya estaba Roberto y había algunos de los colegas que están aquí, así que para mí es un honor poder hoy volver a conversar con todos ustedes a partir de esta nueva función que me pide el presidente que lleve adelante. Muchas gracias. Roberto. Voy a parar para saludarte. En primer lugar, quiero decir que hace muchos años que nos conocemos, ¿no es cierto? Y yo hace tiempo que no vengo por acá por las razones lógicas de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero pones en evidencia que vas a tener contacto con los periodistas permanente. Y eso es lo que necesita esta sala, contacto permanente con alguien que estuvo en la sala de periodistas y que sabe manejarla, no manejarla, sino aceptarla, y aceptarla como venga. Pero sé que vas a responder a todas las preguntas. Y una de las preguntas que te voy a hacer es muy cortita, muy rápida, y tiene mucho que ver con la gente. ¿Qué va a pasar con la gente, con los congelamientos que está resistido por ciertos sectores? Pero tenemos la obligación de decirle a la gente cómo van a vivir y cómo van a llegar a fin de mes, porque la gente no llega a fin de mes, y yo creo que este gobierno, haciendo las cosas bien, con diálogo, no sé si lo aceptarán los otros o no, pero con diálogo puede alcanzar suficientes resultados positivos. Y vos podés contestar con claridad todas las preguntas que se te hagan, nada más que eso. Muchas gracias, Roberto. Sí, es en el sentido de lo que venía diciendo cuando comenzó esta conferencia de prensa, la medida que se tomó con respecto a los precios, y quiero aclarar que es una medida que se tomó con el acuerdo de casi el 80% de las empresas que participaron en el diálogo durante las semanas en que se fue consolidando la lista que hoy está consolidado, y que además está abierta a que el resto de las empresas que tienen algún tipo de diferencia con respecto a qué producto, a qué precio, lo que fuera, sigan conversando y sigan participando de este acuerdo para que el acuerdo sea completamente global y alcance a todas las empresas y alcance a todos aquellos productos que son casi necesidades importantes y que veníamos viendo en las últimas semanas, tal como venimos repitiendo, que no había ninguna razón específica macroeconómica, no cambió nada, digo, la situación puede estar mejor o peor y me pueden decir una cantidad de variables que pueden influir en la inflación. Esto es así, pero esas variables no habían cambiado en los últimos 10, 15 días como para que hubiera el incremento de precios que se llevó adelante. Por eso, esta idea de retrotraer los precios al 1 de octubre, de sumarle productos a lo que era precios cuidados, estamos en alrededor de 1.600 productos. Esperamos que el resto de las empresas, que es un grupo muy minoritario, pueda sumarse también, pueda plantear cuáles son realmente las diferencias que tiene y que no sean diferencias ideológicas, sino que sean diferencias sobre cómo se consolida la lista, y estamos dispuestos a escuchar y a cambiar lo que haya que cambiar para que se pueda implementar. Lo que también decimos es que vamos a garantizar el cumplimiento de esta lista de precios, que le pedimos a los consumidores que accedan a los sitios del Gobierno y del Ministerio de Producción, tanto para ver cuál es la lista de precios cuidados, como para poder hacer las denuncias y las consultas que necesiten, que tanto los gobernadores como los intendentes van a colaborar con la Secretaría de Comercio y con el Ministerio de Producción para que se controlen los precios en todo el país, en todas las ciudades, en todos los pueblos. Es un derecho que tienen los argentinos y las argentinas de saber que están pagando por las cosas aquello que es un
precio razonable y que es un precio acordado. Nosotros vamos a cuidar los precios, vamos a controlar la inflación y vamos a garantizar que la cadena de producción y la cadena de consumo esté al alcance de todos los argentinos y las argentinas, y entendemos que es una de las preocupaciones más importantes en este momento, junto con la seguridad de los argentinos y de las argentinas, y por lo tanto es una de las preocupaciones principales del presidente y de todo el gobierno. Lucas González, de la agencia TELAM. Buen Hola, día, Lucas, portavoz. buen día. Queríamos consultarle si el gobierno entiende que detrás del alza de los precios, que es de público conocimiento, y detrás de la presión sobre el tipo de cambio paralelo, existe algún tipo de accionar político direccionado a forzar al gobierno a tomar medidas devaluatorias como las que ya rechazó el ministro Guzmán públicamente. Si existe, desde el punto de vista del gobierno, algún tipo de accionar político detrás de estas dos presiones sobre dos valores. Muchas gracias. Muchas gracias. Lucas, el gobierno no busca teorías conspirativas, lo que trata es de resolver los problemas que se le presentan. Lo que sí es cierto es que en países donde la cadena de valor, sobre todo de los alimentos, está manejada por muy pocas empresas, en el caso de la Argentina los oligopolios manejan, sabemos claramente, y de hecho una de las empresas que es un oligopolio muy importante, una de las empresas que se negó a participar del acuerdo de precios, entonces sí entendemos que tienen una carta franca para fijar los precios de la manera que quieran y que por eso el Estado, en sociedades particulares, como es el caso de la Argentina, donde manejan unos pocos oligopolios lo que es la cadena de consumo, tiene que poner reglas y tiene que cuidar de alguna manera cómo se lleva adelante esa formación de precios. No había si vos me preguntás si había razones estructurales para que los precios crecieran de esa manera, no había razones estructurales. Si esto es una decisión de las empresas, un por las dudas, un entrar en el clima electoral o lo que fuera, de todas maneras no importa la razón subyacente por parte de las empresas en haber hecho lo que hicieron, la responsabilidad del gobierno es cuidar a las familias, garantizar el consumo y controlar los precios, y eso es lo que estamos haciendo. Yo no veo mucho, pero Marcelo de Leo es Radio La Red. Hola Marcelo, buenos días. Sí, buenos días. Hace unos minutos en esta mañana, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno porteño, hombre con aspiraciones a ocupar el sillón de Rivadavia en 2023, dijo que este programa de precios cuidados nuevo que lanza el gobierno va a generar, no lo planteó como una duda, sino como una certeza, que va a generar desabastecimiento. ¿Qué instrumentos tiene el gobierno para que esto no suceda? Y en todo caso, si el gobierno entiende que se puede enfrentar, como a otras veces le pasó al país, con situaciones de desabastecimiento en determinados productos. Gracias. Gracias a vos, Marcelo. A ver, lo único que nos preocupa es la oposición y la oposición política en este caso, y en este caso Horacio Rodríguez Larreta, estén tratando de generar algo que le puede hacer mucho daño a la población, como es una situación de desabastecimiento. El problema no va a existir, no es que el problema no va a existir, el gobierno va a garantizar que el comercio se mantenga libremente, que los productos lleguen a la mesa familiar, que las familias puedan acceder a todos los productos. Lo que el gobierno le pide también a la oposición es que no entre en el juego de generar temor a la población o de generar rumores o de generar falsas expectativas, porque pareciera, lo que no nos queda muy claro es si eso de Horacio Rodríguez Larreta es un diagnóstico o un deseo. Y la verdad es que un diagnóstico no es, porque esa no es la realidad, y si es un deseo, es un problema para los argentinos y para las argentinas que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y líder de la principal fuerza de la oposición esté deseando que los argentinos y las argentinas no puedan llevar la comida a su mesa. Gracias. No voy a fingir que veo, así que me voy a poner los anteojos. Maín Arana, de AM990. Hola, Maín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Preguntarle, Gabriela Cerruti, una declaración, una información que está circulando acerca del jefe de inteligencia de Chávez, que declaró que envió 21 millones de dólares para financiar la campaña de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuál es la opinión del Gobierno Nacional respecto a esto? Gracias. Gracias. El Gobierno Nacional prefiere no contestar rumores. Si hay una información concreta o en sede judicial o en algún lado sobre la cual haya que dar respuesta, obviamente la daremos, pero mientras sean rumores y trascendidos, no respondemos sobre rumores y trascendidos. Muchas gracias por la pregunta. Juan Peralta, FM Concierto. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Gabriela. Con respecto a lo que decía antes, por el tema de la reta, la oposición y demás, estamos a 24 días de las elecciones, obviamente los escenarios ya sabemos, se puede tener una derrota o un triunfo, un empate tal vez. Pero más allá de eso, digo, si está en este clima la oposición, lo digo por la ciudadanía que está en una incertidumbre total, se intentan estos controles de precios, todos esperan que salgan bien. ¿Hay diálogo? ¿Hay algún tipo de diálogo? No solamente, digo, sectores del Frente de Todos, Massa, etcétera, en conjunto del Frente de Todos con la oposición para que después del 14 de noviembre la gente pueda seguir tranquila por estos 2 años que quedan de gobierno en la Argentina. Hay un espíritu muy concreto dentro de todo el Frente de Todos, de los diferentes sectores que componen la coalición del Frente de Todos, pero sobre todo del presidente Alberto Fernández, no de ahora. El presidente Alberto Fernández, desde que asumió, convocó a la oposición al diálogo, convocó a la oposición al acuerdo. En los primeros meses de la pandemia, ustedes lo saben bien porque concurrían a las conferencias de prensa donde participaba también el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y entendemos que ese acuerdo en temas centrales que tienen que ver, en ese caso, con la salud y con la vida de los argentinos y las argentinas favorecieron que durante un tiempo se pudieran llevar adelante todos los procesos de la mejor manera posible. La verdad es que después, lamentablemente, entraron las disputas electorales, sobre todo a medida que se acercaba el año electoral, y nos parece que eso hace mucho daño, la idea de que Rodríguez Larreta primero diga que sí a un acuerdo y después diga que no, porque los sectores más duros de su partido dicen que no, nos parece que hace realmente daño, pero eso no quiere decir que no vamos a seguir insistiendo en la posibilidad de una mesa de acuerdo, de consenso, de diálogo con todos los sectores de la oposición, como les decía al principio, no solo con los sectores políticos. El Consejo Económico y Social viene trabajando en una cantidad de acuerdos y, de hecho, hoy a la mañana el presidente me recordaba, y los anoté porque yo no los recordaba todos, digamos, los acuerdos que se llevaron adelante en el marco del Consejo Económico y Social que preside Gustavo Vélez, y me recordó la ley de compra argentino en acuerdo con las pymes, la de promoción a la explotación de hidrocarburos en acuerdo con empresas y sindicatos, la ley de desarrollo de actividad agropecuaria bioindustrial, la ley de promoción de la producción de electromovilidad. Todos estos son acuerdos que se llevaron a cabo en el marco del Consejo Económico y Social y, por ejemplo, también, por supuesto, el tema del salario mínimo vital y móvil con empresas y con sindicatos, y son todos acuerdos que se están llevando adelante y que también se traducen en el Congreso, donde hay una iniciativa muy concreta también del presidente de la Cámara, de Sergio Massa, de un acuerdo más puntual, y por suerte entiendo que el próximo martes vamos a tener una sesión muy importante en acuerdo de todas las fuerzas políticas que componen el Congreso y se han ido llevando adelante y trabajando en este tipo de acuerdos. Nosotros esperamos sinceramente que en los naturales intercambios que haya durante la campaña electoral no dejen de mirar que lo que importa es que después del 14 de noviembre este país lo sigue gobernando una fuerza política que busca que sea en armonía, que sea con acuerdos y que pensemos los grandes temas de la Argentina. Gracias. Estamos ahora con Estela Garnica de Radio América y después, para que esté preparado, Fabián Goldman de FM La Patriada. Sí, Gabriela, de Hola, a24.com. ¿Cómo estás? ¿Dije mal yo? A24, ok. Sí. Bueno, siguiendo en línea con lo que veníamos hablando, ¿qué escenario político imagina el gobierno para después de las elecciones del 14 de noviembre, en caso, sobre todo si se repite el resultado de las PASO, ¿no? Una derrota del oficialismo? ¿Va a convocar a un acuerdo postelectoral a la oposición? Y en ese caso, si gana la oposición, ¿estaría en condiciones de reclamar la presidencia de la Cámara de Diputados, por ejemplo? Por otro lado, después de Entiendo los que era cambios... una pregunta por colega. Bueno, Gracias. te iba a preguntar por los cambios de gabinete y un balance. Seguro que pero- algún otro lo va a Gracias. preguntar. Muchas gracias. A ver, primero no hagamos futurología. Los votos se cuentan el último día y cuando se cierra la última urna y el último conteo de votos es cuando sabemos el resultado de una elección, con lo cual vamos a esperar a que se cuente el último voto del 14 de noviembre para saber cómo terminó la elección. En cualquier caso, la elección termine igual, mejor, peor que la elección de las primarias abiertas, y esperamos que termine mejor, obviamente, y con otros resultados, porque entendemos que durante todo este tiempo logramos escuchar, hoy el presidente está haciendo otra recorrida, conversando con los ciudadanos, en este caso en la Más de Zamora, en el Gran Buenos Aires. Hemos escuchado, hemos tomado una cantidad de medidas que nos permiten pensar que se va a revertir ese resultado, pero sea cual sea el resultado, este es un gobierno que busca consensuar los grandes temas de la Argentina. Y lo hace a través del Consejo Económico y Social, lo hace a través del Parlamento, lo hace el mismo presidente en una búsqueda constante de llegar a acuerdos que nos impliquen algún tipo de previsibilidad sobre el futuro, sobre los grandes temas. Tenemos diferentes miradas sobre
muchísimos temas, tenemos diferentes modelos, si querés, sobre muchísimos temas, pero sí hay, aún dentro de esa diferencia de miradas, aún dentro de esas visiones contrapuestas, y si no, no hubiera sido tan distinto, no sería tan distinto nuestro gobierno de lo que fueron los 4 años anteriores, donde realmente la mirada que había sobre la economía, sobre la distribución de la riqueza, sobre la equidad, sobre la búsqueda de justicia, está contrapuesta a la que tenemos nosotros, pero digo, aún en esa diferencia de miradas siempre entendemos que es la democracia, y la democracia es el terreno de los diálogos y estamos absolutamente predispuestos a llevarlos adelante. Gracias. FM La Patriada, Fabián. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, Gabriela. Bueno, consultar la vocera por el tema de la justicia. Juntos por el Cambio ayer emitió un comunicado en el que rechazan la indagatoria al expresidente Mauricio Macri y dentro de una campaña electoral donde lo que viene reclamando la oposición es republicanismo y justicia en los actos. ¿Cómo evalúa el gobierno este rechazo o esta no presentación del expresidente en el juzgado de Dolores? Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, nosotros formamos parte de una fuerza política donde a la actual vicepresidenta un día la convocaron a 8 indagatorias juntas el mismo día y se presentó a todas. La actual vicepresidenta fue perseguida judicialmente durante los 4 años del macrismo y a pesar de que, como corresponde, denunciamos esa persecución y la seguimos denunciando, nunca dejó de estar a disposición de la justicia, nunca dejó de presentarse a ninguna de las indagatorias. Nos parece que la actitud del expresidente Mauricio Macri es absolutamente antirrepublicana y que es completamente contradictoria con el discurso, pero no nos asombra que sea contradictorio con el discurso que llevan adelante, porque la misma fuerza política que utilizó la justicia para perseguir a la oposición durante los 4 años de gobierno, ahora sigue hablando de republicanismo y sigue hablando de justicia cuando el líder de esa fuerza política ni siquiera se presenta. No es una novedad que Mauricio Macri ha sido investigado, ha sido procesado cada vez en todos los gobiernos, así que no puedo hablar de persecución porque digo, soy una experta en la biografía de Mauricio Macri y ha sido procesado en todos los gobiernos democráticos, ¿no? Con lo cual evidentemente tiene alguna facilidad para estar en los márgenes de la justicia. Nos parece absolutamente lamentable que quien ejerció la principal investidura del país haga esta falta de respeto a la República, a las instituciones y a la justicia y esperamos que se presente y se haga lugar a la ley lo antes posible. Muchas gracias. Paula Larruz, de Radio 10, y luego Silvia Mercado. ¿Está Silvia por ahí? De FM High. Gracias. Gabriela, ¿qué tal? Buen día. ¿Se Hola. espera desde Economía alguna variable nueva o acompañamiento para que la Secretaría de Comercio tenga más herramientas a la hora de controlar los precios? La Secretaría de Comercio está ampliando sus posibilidades de control, no solo a través de las denuncias de los ciudadanos, sino también en los acuerdos que está llevando adelante. Acaba de llevar un acuerdo adelante con la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires y en el mismo sentido está trabajando a través también de los diálogos que lleva adelante el ministro Mansur con todos los gobernadores de todas las provincias, no importa el signo político. Ayer estuvo reunido con el gobernador Zamora. Todos los acuerdos que podamos llevar adelante con gobernadores y con intendentes, que son los primeros interesados en que la gente pueda acceder a los precios cuidados y que se pueda controlar la inflación también allí en sus provincias, en sus pueblos, en sus localidades. Así que se están llevando adelante todos los acuerdos posibles para tener todas las herramientas del Estado para llevar adelante. Ustedes, no sé si es de público conocimiento, pero la Secretaría de Comercio recibe cientos de miles de llamadas por día denunciando el no cumplimiento de los precios en determinados lugares. Así que toda esa información se consolida y a partir de esa información se actúa. Gracias. Silvia, buen día. Gracias, Gabriela, buen día. Mi pregunta está referida a si el gobierno cree que, por ejemplo, con regalos de heladera, con los viajes de egresado para los jóvenes que están por recibirse, incluso el congelamiento de precios, que todo indicaría que va a aumentar la inflación, se va a poder ganar las elecciones. Si estas son medidas electoralistas que exigen tanta emisión, si no será al revés, si no será, no se conseguirá el objetivo contrario. Gracias. Gracias, Silvia. Los gobiernos no gobiernan para las elecciones, gobiernan para transformar la vida de la gente y para que la gente pueda vivir mejor. Y la verdad es que este gobierno trabaja todos los días para cuidar
a las familias argentinas, a los hombres, a las mujeres, como les decía, sobre todo a las mujeres que han pasado la pandemia. Nosotros estamos viviendo una situación en la Argentina y en el mundo, ¿no? Los datos que salieron en estos últimos días, digo, hay una crisis de inflación en el mundo, como no había hace muchísimos años, y por primera vez en más de 20 años subió la pobreza extrema en el mundo. La situación que vive el mundo es una situación de posguerra, después de lo que sucedió con la pandemia, y entonces las medidas que hay que tomar son particulares y son puntuales y tienen que ver con cuidar la vida de los argentinos y de las argentinas. No se toman por un voto más o se toman por un voto menos, se toman por la convicción de que para eso fuimos votados. Fuimos votados para que haya menos inequidad en este país, para que haya menos pobreza, para que se pueda acceder a los trabajos, para que se pueda acceder a la educación, y entonces en ese sentido se llevan adelante las medidas. Pensar en un joven que terminó su secundario en la época de pandemia. Yo terminé mi secundario en el año de la Guerra de Malvinas. No sé quién más de aquí le tocó, pero yo terminé mi secundario en el 1982 y soy de la generación de Malvinas y que por Malvinas pasaron muchísimas cosas, nuestros muertos de Malvinas, los suicidados después por la causa de Malvinas, pero además los jóvenes que atravesamos nuestro secundario en ese momento, tuvimos una cantidad terminamos quinto año ese año, ¿no? En el que todo lo que pasaba en el país era más importante que lo que nos pasaba a nosotros. Entonces, pensar que jóvenes que no pudieron terminar el secundario con sus amigos, que no pudieron hacer el viaje de egresados, que no pudieron tener su fiesta de egresados, todo lo que nuestros hijos e hijas en situaciones habituales pueden tener, tratar de acompañarlos a que hagan un viaje a la sierra o al mar en la provincia de Buenos Aires, que esto a alguien le resulte injusto o a alguien le resulte demagógico, me parece que ahí hay sí cosas que nos diferencian de la oposición, que es la sensibilidad, ¿no? Digo, cuando nosotros pensamos, cuando el gobernador Axel Kicillof piensa cómo hacemos para que no se queden sin ir con un grupo de amigos a la sierra o al mar, después de haber pasado lo que han pasado estos 2 años, y que alguien pueda cuestionar esa medida, la verdad es que nos resulta más triste que una crítica, ¿no? Gracias, Silvia. Gustavo Aguarab, de FM Andina, y luego Ariel Rodríguez, de Cadena 3. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Gustavo. Muy bien. Mi pregunta tiene que ver con la seguridad interior. Anoche el presidente, mandaron la información ya, le envió una carta a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras. La pregunta es, ¿qué información podés agregar? Porque está en el espíritu de toda esta situación el tema federal, el tema seguridad interior y el tema utilización de los elementos que tiene el Estado para situaciones como esta. Entonces, esta única pregunta se refiere a que la gobernadora dice, no estoy pidiendo un favor, exijo. El presidente le contesta que ella tiene los elementos para poder dar respuesta y la situación sigue latente. ¿Qué podrías agregar como información de esta particular situación? La situación, primero, este gobierno es un gobierno que repudia obviamente todas las situaciones de violencia y de vandalismo y que quiere que los diferentes conflictos que puedan subsistir en la sociedad argentina, del tipo o color que sean, se resuelvan de la manera más armónica posible a través del diálogo. Entendemos que hay una situación compleja, entendemos que es la responsabilidad de la gobernadora de la provincia resolverla, pero al mismo tiempo que el presidente le dice esto a través de la carta, le dice que en cumplimiento de la Ley de Seguridad Interior, aunque no se dan los presupuestos que la Ley de Seguridad Interior indica para enviar tropas federales a diferentes lugares del país, que son presupuestos muy puntuales, de crisis institucionales, de casos de conmoción pública, pero sí el ministro Aníbal Fernández ayer mismo estaba enviando a tropas de gendarmería para que patrullen la zona y para que puedan estar alertas y puedan advertir y puedan prevenir casos de vandalismo como una manera de colaboración. La fuerza, el conflicto es un conflicto que tiene que resolver la gobernadora, que tiene fuerzas la provincia para poder controlar y prevenir y llevar adelante, y esperamos que se resuelva obviamente en los mejores términos posibles. Es un conflicto que tiene parte judicial, que tiene obviamente una cuestión de territorialidad y etnias, historia y una cantidad de cosas que están envueltas en ese conflicto, y lo que sí pedimos y nos parece muy importante es que un conflicto de esa magnitud y de esa delicadeza no sea utilizado como herramienta electoral, porque lo que no podemos hacer es avivar
los conflictos solamente porque de esa manera ganamos o no más rédito en medio de una campaña electoral. Cuando hay conflicto, lo que hay que llevar es serenidad. Y entonces usarlo en términos electorales, la verdad es que no ayuda a apagar los conflictos, sino que solamente los aviva. Esperamos tener la responsabilidad suficiente para que este tema, que es un tema complejo y que es un tema que aqueja a la provincia, se pueda resolver de la mejor manera posible y no forme parte del uso electoral para nadie y para ninguno, ¿no? Muchas gracias. Dije que venía Ariel Rodríguez y luego Juan Libares, de Multivisión. Ariel Rodríguez, Cadena 3. Buen día, portavoz, aquí al fondo. ¿Dónde estás? Ahí está. Acá. Bueno, Ariel Rodríguez de Cadena 3. Lo que quiero pedirle, ministra, es una definición en función de lo que preguntaba recién el colega que me precedió, respecto de la postura que tiene el Gobierno Nacional sobre la propiedad privada. Porque no está muy claro, por lo menos para buena parte de la sociedad, qué postura tiene el Gobierno, si defiende o no la propiedad privada a partir de los más de 200 conflictos territoriales que hay en distintos puntos del país, con epicentro en la Patagonia, y a partir de posturas ambiguas como la del INAI, la del Ministerio de Seguridad, que recién ayer, después de varios pedidos de la gobernadora, accedió a enviar tropas a esa zona de la Patagonia, y también desde alguna postura dubitativa, por lo menos desde mi punto de vista, por parte del Poder Ejecutivo en general respecto a la condena de esas tomas de tierras, y también a partir de la defensa que usted ya aclaró ayer, que se hizo de Jones Guala, que está preso en Chile por un acto delictivo, un acto vandálico. Muchas gracias. Aclaré ayer, pero lo vuelvo a aclarar por si no estaban todos presentes. No se hizo una defensa de Jones Guala. En los términos en que lo indica la ley, el embajador de la Argentina en Chile concurrió como parte de garantizar la legítima defensa y cumpliendo con lo que le obliga la ley a todos los eventos consulares de la Argentina en todo el país, que si hay un ciudadano argentino al que hay que garantizarle el derecho a la defensa, tiene que concurrir. No intervino, no pidió la libertad, no le dieron la palabra en un momento y contestó sobre una pregunta muy puntual que se le habían hecho, pero no fue parte de, ni pidió la libertad, ni intervino como parte de la defensa, sencillamente fue como actor consular a garantizar el derecho a la defensa, como lo haría en cualquier consulado, en cualquier situación, en todo el país. Permítame decirle que no entendemos que el conflicto que se está llevando adelante en Río Negro, y entiendo que tampoco lo entiende la gobernadora, porque la gobernadora ha escuchado decir que está llevando adelante una mesa de acuerdo y de negociación con muchas organizaciones pertenecientes a las diferentes comunidades que reclaman tierras. Digo, el conflicto que se desarrolla no es un conflicto que tenga que ver con la propiedad privada, es un conflicto que tiene que ver con la historia de este país y con los diferentes conflictos de quienes se sienten propietarios de determinadas tierras. Incluso algunas de las tierras no son propiedad privada, sino que son propiedad del Estado Nacional, como es el caso de parques nacionales, no propiedad privada del Estado Nacional y no propiedad privada de otros ciudadanos. Entonces, no está en discusión la propiedad privada en este caso. El gobierno, obviamente, no entiendo cuáles son las dudas que tienen, es un gobierno que respeta el derecho, defiende el derecho que establece nuestra Constitución a la propiedad privada, entonces eso no está en conflicto. Lo que está en conflicto es algo mucho más, lo que le pido es no lo achiquemos a eso, porque sería achicarlo demasiado. Hay otra cantidad de situaciones que están en juego en ese tipo de conflictos, y así lo entiende también la gobernadora, que está llevando adelante conversaciones y negociaciones con una cantidad de organizaciones que están en ese litigio y que están de alguna manera reclamando lo que consideran que por derecho propio les pertenecía, que son las tierras en las cuales habitaban sus antepasados. Es un conflicto que existe en todas las partes del mundo y que tiene que ver con la particular forma de colonización que tuvo nuestra Latinoamérica y que esperamos poder llevarlo adelante y resolverlo de la mejor manera posible. Gracias. Por último, Juan Libares, de Multivisión. Disculpe, Gabriela, que le tenga que hacer esta corrección en este momento. Es Jean, es algo muy gracioso, pero mi nombre es Jean, no Juan, simplemente eso. ¿Perdón? Que mi nombre es Jean, no Juan. Jean, perdón. Es un poco complejo de entender, por eso le decía. Dice Jean, no, estaba un poquito de humor. Trato de no ponérmelos, pero... Gabriela, consultarle algo que le aqueja mucho a la sociedad en todo el país, pero particularmente este último tiempo en el AMBA, en la gran parte de Buenos Aires, es la inseguridad.
Y se han pronunciado varios funcionarios, Sergio Berni, el ministro de la provincia de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y el gobierno ha enviado tropas y ha enviado efectivos a estaciones puntuales del conurbano, bonaerense y demás. Lo cierto es que lamentablemente no baja el índice y conocemos, usted lo debe ver en los medios obviamente, asesinatos casi a diario, es lamentable eso. ¿El gobierno piensa, o usted charló con el presidente, tiene alguna estrategia más para aportar, para por lo menos bajar este índice de inseguridad que no cesa directamente en gran parte de la Argentina, pero particularmente en este último tiempo en el AMBA? Gracias. El gobierno tiene absoluta conciencia de que esa es una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo en el AMBA y en estas conversaciones que está llevando adelante el presidente con los ciudadanos en sus recorridas por el Gran Buenos Aires. Es una de las primeras preocupaciones que él expresa. Por lo tanto, están trabajando todas las fuerzas coordinadas para llevar adelante planes de prevención, de persecución, de lo que haga falta para poder controlar de alguna manera. Una de las preocupaciones que más expresaban tenía que ver con las estaciones de trenes y de colectivos en el Gran Buenos Aires, que eran lugares, puntos centrales, digamos, de cuando la gente va o llega del trabajo, que eran puntos centrales de robos, ya sea de las diferentes modalidades que tenía. Además, hubo en el último tiempo casos mucho más cruentos y dolorosos que el tema de robos, por lo tanto, es una preocupación central de este gobierno. Si hay dos preocupaciones centrales de este gobierno y que está haciendo todo lo que se puede en todos los ministerios para resolverlo en el menor tiempo posible, tiene que ver con el acceso al consumo y a la alimentación, por el alza indiscriminada de los precios y con garantizar la seguridad y la vida que podamos vivir tranquilos. Las dos cosas en realidad van juntas porque las podríamos sintetizar en cuidar que las familias argentinas puedan llevar adelante su vida con normalidad y tranquilamente. Así que muchísimas gracias. Esta era la última pregunta, queda el resto para la que viene. Quería agradecerle particularmente que estuviera la secretaria de Medios, Valeria Yapezovnik, conmigo, y no sé si ya está Juan Ros, pero también sigue reunido con el ministro, entonces, y a Juan Ros también, que por todo el apoyo en esta primera semana y en adelante en trabajar coordinadamente y de la mejor manera posible la comunicación de la presidencia. Nos vemos de nuevo el jueves que viene y en el medio les vamos a avisar cuándo va a ser la conferencia de prensa para los medios del interior y de las provincias, que vamos a buscar alguna modalidad de videoconferencia para que puedan preguntarnos desde el lugar en el cual están. Muchísimas gracias a todos y a todas.